¿Se puede terminar Ocarina of Time sin usar la espada? Hace tiempo salió la noticia que alguien lo había hecho, y cuando la vi se mencionaba el uso de bugs y glitches. ¿Se puede terminar Ocarina of Time sin usar la espada y además sin bugs o glitches? Recordando mis partidas pensé que debería ser posible jugando normal, ¿o no? Así que en este video responderemos a esa pregunta. A menos que seas alguien que vio mis directos y ya sepa la respuesta. Para todos los demás, esto será un viaje de más de 8 minutos, porque quiero monetizarlo. Así que haré el reto de pasarme Ocarina of Time sin usar la espada. Primero que nada, voy a jugarlo normal, voy a obtener las espadas, pero simplemente no voy a usarlas. La idea es ver hasta dónde puedo llegar sin usarlas. Ahora, esto trae muchos problemas, que veremos más ahora mismo. Y es que para avanzar necesitamos que Mido nos deje pasar. Equiparnos la espada no es un problema. El primer problema es obtener las 40 rupias para comprar el escudo. El dinero es lo que va a complicarnos un poco este desafío, en especial al principio, ya que la forma más fácil de obtener dinero es cortando hierba. Ahora, hay rupias azules por todos lados. Tenemos una en la tienda, una en un cofre, otra detrás de la casa de Mido, una junto a Fado. Bueno, no soy el mejor videojugador del mundo, como pueden ver. Por suerte, hay formas de obtener rupias infinitas. Pero Cell, dijiste que no usarías bugs ni glitches. Y no los usaré. En todo el bosque Kokiri hay formas de obtener rupias dependiendo de lo que dicen los carteles o algunos personajes, y si lo haces te dan rupias. Puedes hacerlo saltando estas cercas, haciendo saltos hacia atrás con estas piedras, también con la espada, pero bueno, no la podemos usar. Y la forma más fácil y segura, saltando una y otra vez estas 3 plataformas. Cada vez que lo haces te dan 5 rupias, pero debes entrar a una casa para que se recargue la zona y volverlo a hacer. Una vez con las 40 rupias vamos por el escudo y ya podemos ir con el árbol Deku. Pues no, sin espada no podremos pelear, por lo que necesitamos también comprar equipamiento. En este caso los palos Deku, los cuales están rotísimos. Son el arma más fuerte que tiene Link Niño. Un golpe de los palos Deku equivale a 2 golpes de la espada Kokiri. Sí, lo sé, son de un solo uso, pero tienen el mismo daño de la espada maestra. Y un ataque con salto equivale a 4 golpes de la espada Kokiri, que es el ataque que siempre usaremos para maximizar cada palo. Cuestan 10 rupias cada uno. Como el máximo son 10, pues a farmear 100 rupias. No se preocupen, ya instalé mi domicilio en estas 3 plataformas, que casi todo el primer directo fue allí. Bueno, mientras hablaba con el chat, mencioné que iría por la mejora de los palos Deku, que te los vende un mercader, dentro de los bosques perdidos, aquí cerca de esta piedra chismosa Pleca Cheika. Pero sacando cálculos mentales, podría pasármela solo con estos 10 palos, y con la tremenda pereza que llevaba por estar saltando estas 3 plataformas, decidí irme solo con los 10 palos Deku. Y esto casi pudo costarme toda la run. Dentro del árbol Deku solo podemos recibir dropeos eliminando enemigos. Sin la espada no podremos cortar los pastos, donde se encuentran corazones y municiones, sin mencionar que no podremos cortar los tallos de las Deku babas, por lo que no obtendremos palos Deku. Entramos con 10 y con eso nos pasaremos el árbol Deku. Por suerte, aquí obtenemos un arma ofensiva, que nos ahorrará el usar palos Deku, la resortera Pleca Onda Pleca Tirachinas. Bueno, he de decir que iba muy confiado y desperdiciaba mucha munición, no les voy a mentir, lo cual acarreará problemas más adelante. La mazmorra en sí no fue ningún problema, hasta la pelea contra Goma. Apenas tenía municiones de la resortera. Por suerte también puedes usar las nueces Deku para aturdirla. Eso sí, dan menos margen de tiempo para golpear al ojo de Goma. Con palos y nueces de sobra, esto sería fácil, pero no recordaba que debía eliminar a las larvas para que Goma volviera al suelo, y así poder usar las nueces contra ella. Al ser 3 larvas, no podía usar un palo para cada una, y eliminarlas en forma de huevo podrían no darme ningún drop como munición para la resortera. La idea era eliminar a las 3 larvas de un solo palazo. Con esto tendríamos palos de sobra para eliminar a Goma. Lo máximo que lograba eliminar eran 2 larvas a la vez, hasta que me quedé con solo 2 palos Deku. A Goma la había golpeado 2 veces con un golpe con salto, pero no sabía si necesitaría solo 3 o un cuarto, y había una larva todavía.
debía eliminarla, o si no, Goma no bajaría. Jugándomela a que solo necesitaba un palazo más contra Goma, usé un palo contra la larva. Goma cayó. Usé una nuez y... la vencí. Esta fue la parte más tensa. De perder aquí, debería volver a ahorrar dinero para comprar palos y nueces. Por suerte, no fue necesario. Vamos a ver, esto fue más tenso de lo que debería. Si hubiera seguido mi plan inicial y comprado la mejora de los palos Deku, esto no hubiera pasado. Ahora, toca ir con Zelda y, lo más importante, a una nueva zona para farmear rupias infinitas que nos faciliten el juego. Y no hablo de estas vasijas en este cuarto, sino subir las cadenas del puente Hyrule y saltar al centro. Si lo haces bien, son 40 rupias las que recibes por salto. Y con eso arreglamos nuestras finanzas y podemos comprar lo que queramos, siempre y cuando no sea mayor de 99 rupias. De misiones secundarias no iba a ser mucho, por ejemplo, las esculturas doradas solo iba a ser 50 para que me dieran todos los premios. ¿Para qué hacer las 100 si solo me van a dar 200 rupias? Ahora ya podemos avanzar tranquilos y seguimos la historia, sin mayor contratiempos. De aquí en adelante solo fue ir por armamento, la nana de Zelda, obtener botellas, el escudo iliano, la canción del sol, las expansiones de las bolsas de semillas, piezas de corazón, etc. Y me gustaría decir que la caverna de Dongo fue complicada o hubo una gran tensión, pero los palos Deku están rotos y el rey Dodongo cayó de 2 golpes. Con las bombas en nuestro arsenal nos aseguramos de poder vencer a enemigos lentos, pero a distancia. Así ahorrar en palos porque nunca se sabe. Ahora vamos a los dominios Zoras. Accedemos a más piezas de corazón y a otra botella. Y ya dentro de Jabu Jabu obtienes otra arma que está rotísima. El boomerang, no. Hablo de la princesa Ruto. Si la lanzas puedes eliminar enemigos sin malgastar nada. Una pena que a mitad de la mazmorra nos la quiten. Big Octo se va de un palazo. Y ahora sí, la pelea contra Barinade. Esta pelea sí que fue un reto. No solo es el jefe más fuerte de la era del Niño, sino que es el que tiene más ataques. Se tanqueó 6 palazos. Estamos hablando de 24 golpes de la espada Kokiri. Uf. Ya con las 3 piedras espirituales en nuestro poder, ahora toca sacar las palomitas y comernos más de 20 minutos de cinemáticas. Una vez termina la charla con Sheik, podemos avanzar. Es verdad que podríamos seguir el orden de los templos que nos plantea Sheik, pero la verdad preferí seguir mi propio camino ninja, así que los haría en desorden. Vamos a ver, en la mayoría de mis videos comento que puedes hacer los templos en desorden sin usar bugs ni glitches. Además, no se necesita la espada como requisito para entrar a estos, solo objetos que obtienes ya sea fuera o dentro de otras mazmorras, por lo que no va en contra de reto. Mi primer destino sería el Templo del Fuego, más que nada para que los palos Deku dieran el relevo al martillo Megaton. Eso sí, ya sin palos dependemos de lo poco que nos quedamos de la era del Niño. Bombas y también compré bonchus. En mi enorme y catastrófica inocencia, creí que serían herramientas que usaremos más tarde y que serían muy útiles con Link adulto. Pero ya veremos cómo resultó este plan. El Templo del Fuego con un arsenal mermado no fue nada fácil, pero tampoco algo imposible. Eso sí, lamento decir que se me olvidó activar la canción del espantapájaros y no fui a la zona de la izquierda del templo. Ni modo. Todo iba bien hasta que me enfrenté contra los bailarines de fuego. Y es aquí donde debo contarte sobre una mecánica oculta, o más bien 2. En primera, hay un sistema de resistencias en el juego. La mayoría de los enemigos son vulnerables a las armas de corte, o sea, las espadas. Como curiosidad, el palo Deku dentro de Ocarina se toma como un arma de corte. Cosas del juego. Pues bien, los bailarines son muy débiles contra las armas de corte, pero resistentes e incluso inmunes a las otras armas. O sea, que si algo les hace daño, es como recibir un ataque normal, sin importar el daño base del arma que uses. Son resistentes a las bombas y, para mi desgracia, inmunes a los bonjus. La otra arma que les hacía daño eran las flechas, pero como quise ser especial y diferente, no las teníamos. Este combate fue otro momento de extrema tensión, porque aquí viene la segunda mecánica oculta. Los bailarines tienen fases y en cada una debes hacerle el daño necesario para pasarlo a la siguiente. Si no lo haces, su barra de vida se regenera a su fase actual.
lo cual puede volver infinito el combate. El chat y su servidor pensamos que F. Con las armas que llevábamos apenas podíamos hacerle 1 de daño si le lográbamos golpear. Hasta aquí llegamos, ya que a mí no me gusta dejar mazmorras a medias y menos ir por objetos a otras mientras me pasa una. Pero se obró el milagro. Por suerte, el gancho le hace 1 de daño y logramos derrotarlas con solo las armas que teníamos. Ya con este tremendo obstáculo pasado, lo demás sería pan comido. Como dije, lo demás sería pan comido. Ahora sí, con el martillo y otra encarnizada batalla por la gloria contra el segundo bailarín, al cual casualmente también es resistente al martillo, por lo que le hace el mínimo daño. No puede ser, pero ni modo. Ya con eso, logramos vencer fácilmente a Volvagia. Como no quería volver a pasar por la pesadilla que fueron los danzarines, me fui al templo del bosque por el arco, ya que al parecer las flechas le hacen daño neutro a todo, así que sería una mejor arma en principio que el martillo, pero tampoco la gran cosa. El martillo sigue y seguirá siendo el MVP de esta run. El templo del bosque fue un paseo en comparación con el templo del fuego, y para vencer la segunda fase de Phantom Ganon tocó usar una botella para regresarle las bolas de energía. Después de una serie de martillazos con salto, hasta ahí llegó. Ahora, con el medallón del bosque en nuestro poder, Sheik se quita del pedestal y nos enseña el preludio de la luz, y con esto ya podemos volver al pasado y a una fuente confiable de rupias, cosa que escasea un poco con Link adulto. Algunas aclaraciones: yo iba a lo rápido y sin pararme a farmear muchas rupias, por lo que alguien con más calma no pasará mis penurias, las cuales añaden tensión que divierte al espectador, pero que destruyen el alma del jugador. Además, puedes ir primero mejor por las flechas. Pues bien, ya que somos Link niño, fuimos por el lente de la verdad, y con este nuevo objeto a nuestro siguiente destino, el templo del espíritu. Quería ir allí porque en verdad no importa en qué orden hagas este templo, y lo único obligatorio dentro de este son las flechas, así que me fui para allá. Y aquí sí que sufrí mucho, simple y sencillamente porque tengo memoria de pez dorado, porque no recordaba dónde estaban los constructores dentro de la fortaleza y me perdía mucho, perdiendo mucho tiempo, hasta el grado de la desesperación. Pues nada, me tocó ver dónde estaba el último y ni modo, seguir avanzando. ¿Dónde está tu honor, basura? Como no tengo el gancho largo, me pasé las arenas caminando de espaldas y haciendo un salto. ¿Podríamos haber pasado el templo del agua antes? Sí, pero tenía ganas de pasarme el templo del espíritu antes. Y ya está. Igual no afecta al reto. Pues nada, con el lente de la verdad nos pasamos el desierto y llegamos al desierto coloso. Con la canción del templo del espíritu ya podemos volver a ser niños y venir aquí al templo y pasarnos la primera parte. Solo me queda decir que el templo del espíritu es súper corto, además de ser el templo más fácil de todos. Aquí no hubo ni un solo problema y lo terminamos relativamente fácil. Bueno, por mis nulas habilidades de videojuegador, se me complicó más de la cuenta la pelea contra las brujas. Y ahora sí, con el medallón del espíritu, ahora tocaba pasar el templo del agua. Y como quería complicarme aún más la vida, además de no usar la espada, no iba a usar el arco y solo me lo iba a pasar usando 4 llaves. Y al final fue más rápido, la verdad, sin ninguna complicación. Bueno, solo una: Darlink. No sé cómo dicen que eliminarlo con el martillo es la forma más fácil. Apenas lo podía golpear. Siempre lo he vencido usando la espada maestra. Para mí fue un calvario derrotarlo usando el martillo. Y el chat está de testigo. Morpha dio vergüenza ajena como hace siempre en su combate. Y ya tenemos el medallón del agua. Y con este y los otros 2 medallones, el del fuego y el del bosque, ya aparece la cinemática de Sheik frente al pozo. Y vamos al templo de las sombras, con uno de los primeros baches serios, Mano Muerta. Un mini jefe que ya habíamos vencido en el pozo, pero allí teníamos palos. Y es que Mano Muerta es débil a las armas de corte e inmune a todo lo demás. Es el fin de la run. Bueno, el video dura mucho más, así que sabes que encontré una manera. Pues bien, investigando resulta que el martillo sí le puede hacer daño, pero debes agacharte. Como Link, al usar el martillo, en vez de cubrirse con el escudo, este se agacha cuando no tienes marcado a un enemigo. Con esto puedes golpear a Mano Muerta y hacerle daño, permitiéndonos poder avanzar.
¿Por qué pasa esto? Mi teoría es que cuando te agachas usando el botón de escudo, el martillo se trata como arma de corte, porque ya no estás dando un golpe, sino que estás dando pinchitos. O tal vez la hitbox está más cerca del suelo y te permite golpearla con el martillo. Al final, no sé. El chiste es que con esto lo vencemos. Y de aquí no hay más problemas dentro del templo. Hasta que llegamos a Bongo Bongo, el cual resulta que también es inmune a todo, excepto a las armas de corte. Ni la flecha ni el martillo le hacen daño al ojo para poder vencerlo. Ahora sí, hasta aquí llegamos. Bueno, resulta que podemos hacer lo mismo que contra Mano Muerta. Y nos lo pasamos sin problemas. ¿Cómo que agacharte y atacar se considera un glitch? Pues sí, resulta que hay un error en el juego que cuando te agachas y atacas, el juego no tiene un valor asignado de daño para ese ataque, por lo que se vuelve loco y toma el valor de un ataque que hayas hecho previamente. Por ejemplo, el ataque con salto con la espada o la Vigoronsor, y ese daño queda guardado. Ahora, el ataque agachado hace el mismo daño que un ataque con salto del arma que usaste. Y como este ataque es rapidísimo, puedes hacer un daño devastador. Esto se hacía para hacer speedrun del juego. En mis 3 intentos, en el segundo no podía hacerle daño con el martillo, y en el primero y tercero sí. Al parecer, en ese primer y tercer intento en algún momento lancé un espadazo, y eso hizo que el ataque agachado tuviera el ataque de la espada. Esto es considerado un glitch de manipulación de datos, por lo que Bongo Bongo es imposible de vencer sin usar este glitch. A diferencia de Mano Muerta, que sí puedes dañarlo con el martillo haciendo el ataque con salto. Esto responde nuestra pregunta principal. Aún así, los directos los hice sin esa pregunta en mente, porque no tenía planeado hacer este video. Pero, ¿es necesaria la espada más allá de Bongo Bongo? Veamos. La verdad, hasta llegar contra Ganondorf no hemos necesitado de la espada, porque Ocarina of Time nos da tantas herramientas, tantos objetos, tantas habilidades pasivas y magias que en realidad no necesita las espadas para poder avanzar. Ahora sí, ya en la pelea contra su primera fase fue fácil, usando las botellas para devolverle las bolas de energía pequeñas y tanqueándonos sus superataques, porque ni modo, y después de varios martillazos logramos vencer. La torre o castillo se empieza a derrumbar y por favor que arreglen a Zelda en el remake, porque sí que estorba más que ayudar, la verdad. Aún con esa traba llegamos al final, solo resta luchar contra Ganon. Nos quita la espada, lo cual nos importa un rábano. Su primera fase fue bastante sencillo, flechazos y martillazos en la cola. Pero la segunda fase, después de que obtienes la espada maestra, pasó a ser una batalla muy larga. Parecía una eternidad, no paraba. Y seguía y parecía que no le hiciera daño, tanto que hasta terminé molido del cansancio y nos terminó ganando varias veces. Y ya no seguí el directo, ya tuve que hacerlo en otro directo la pelea, porque resulta que el sistema de resistencias ataca de nuevo. Ganon es resistente a todas las armas, las cuales solo le hacen 1 de daño, excepto las nueces Deku, que le hacen mucho daño, saber por qué. Pero el último golpe a la cola está programado para que sea un golpe de espada. Así que, sí, por fuerza, el último golpe debe ser un espadazo. Listo. Terminado Ocarina of Time. Espero que en el remake te permitan vencer a Bongo Bongo con el martillo, pero dudo que quiten lo de vencer a Ganon con la espada maestra. Intenté vencer a Bongo Bongo con todo el arsenal, pero no, solo la espada le hace daño. Si has llegado hasta aquí, agradecería tu like, que comentes para superar las invulnerabilidades del algoritmo de YouTube, y si deseas aportar económicamente, te unes a los miembros del canal, como las bellas personas aquí listadas. Y un agradecimiento especial para Hellcrane Games, alias Sebastián. Ya 1 año como miembro. Y saludos a todos los que me acompañaron en los directos. Les dejo con un video de los objetos más inútiles de la saga.